Isaías 42. Isaías 42. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Isaías 42, versículo 9. El tema que estamos desarrollando es una nueva obra, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo, una nueva obra. Y ese es el tema que vamos a estar desarrollando todas las mañanas del día domingo. Y en diferentes tópicos que vamos a traer sobre este tema, pero siempre hablando de algo nuevo. El versículo 9 de ese capítulo 42 dice lo siguiente: He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. El tema de esta mañana, en general, tengo un tema general que voy a estar desarrollando con respecto al tema nuevo que Dios siempre hace. Y he visto en la palabra de Dios, cuando Dios va a hacer algo nuevo, siempre hace algo nuevo de algo que ya existía. Y por eso está haciendo algo nuevo. Y el tema de esta mañana le he titulado Las nuevas declaraciones de Dios. Pero es posible que le dé de título también los planes A y B de Dios. ¿Okay? Los planes A y B de Dios. Y es interesante. Cada vez que Dios tiene un plan B, ¿okay? Es porque el hombre ha fallado. No porque él ha fallado, sino porque el hombre ha fallado. Es interesante. Pero Dios es un Dios de segunda oportunidad. Y por eso es importante este tema. Amén. Las cosas nuevas que Dios hace. Eso vamos a orar. Padre, bendice, Señor, tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de abrir las Escrituras y aprender de ti, Señor. Porque cuando escudriñamos las Escrituras, Señor, entramos a tu mente y tu voluntad, y entramos a tus deseos y lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a internalizar, pues, tu palabra en nuestros corazones para que armonicemos tu plan con nuestro deseo y hacer así tu voluntad. Bendice, Señor, tu palabra en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Mientras vivimos nuestras vidas en la rueda de la vida diseñada por el mismo Dios, le llamo o uso la palabra rueda como una metáfora implicando la vida, porque la vida es diseñada a moverse hacia adelante, alrededor del centro del plan de Dios. Y quiero que observemos cómo es que esta es una gran realidad que nosotros los humanos debemos de concebir. Vaya al libro de Hechos. Esta verdad está en el libro de Hechos, capítulo 17 del libro de Hechos. Después volvemos ahí al versículo 9 de Isaías. Pero esta es una explicación como forma de introducción a lo que quiero desarrollar esta mañana. Note Hechos 17 y el versículo 24. Observe todas las cosas que el humano necesita, las cuales están ligadas con Dios. Y aquí le voy a ir desarrollando rapidito, ¿ok? Estas son las cosas que dependemos de Dios, right, y están ligadas con Él. Y no podemos evitarlo. Versículo 24 comienza: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Hello? Amén. O sea, usted sabe que existen, ¿verdad?, religiones donde
tienen, o sea, se les llama iglesia, lugar, y hacen un altar ahí y dicen que ese es donde reina Dios, donde vive Dios. Dios no vive en lugares donde el hombre ha construido. Eso aquí dice la palabra de Dios. Él mora en el cielo y Él es espíritu, y a Él hay que adorarlo en espíritu y en verdad, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña. Pero quiero que observen aquí, el versículo 24 nos enseña que Dios hizo el mundo y todo lo que hay en el mundo. Amén. Eso es lo que dice el versículo. Dios es Señor de los cielos y de la tierra. All right. Se fija, ya estamos ligados a la creación, estamos ligados a su voluntad, ya ahí. Note el versículo 25. Dice, ni es honrado por manos de hombres. Dios no es honrado por manos de hombres. Note, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos, ¿qué dice? Vida, aliento y todas las cosas. ¿Se fijan? El versículo 25 nos enseña que Dios hizo al hombre de una sola sangre también. Perdón, el versículo 25 dice, Dios nos ha dado, o sea, todo lo que usted y yo tenemos, todo, nos ha dado vida, nos ha dado aliento y todas las cosas esenciales que usted y yo necesitamos. ¿Okay? Eso es claro ahí en la palabra de Dios. Note el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Okay? Esto nos enseña que Dios hizo al hombre de una sola sangre, nos pone el Señor a todos en el planeta Tierra, muestra, ¿verdad? O sea, nuestra vida en la tierra está atada al tiempo de Dios. Dice bien, nuestra vida, todo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra, está ligada o atada a Dios. Nota el versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El versículo 27 nos declara que Dios nos dio libre albedrío para buscarlo a Él o no buscarlo. Tenemos libertad. Somos libres. Ahora el versículo 28. Note lo que dice. Porque en Él, esto es lo que quiero que leamos, y esto es lo que estaba importante de que lo comunicara. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dice bien, en Él vivimos, nos movemos y somos. Esa declaración es lo que es la rueda de la vida. Okay, al expresar la rueda de la vida, lo que nosotros vivimos, o sea, pero esta vida que nosotros vivimos no es solamente separada de la vida de Dios o separada del plan de Dios. Estamos dentro de su plan. Estamos adentro de su creación. Estamos ligados, ¿verdad?, a su plan que Él tiene divino en la tierra con todos los seres. Entonces, el versículo 28 declara que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Note cuánto dependemos de Dios. ¿Estamos entendiendo? O sea, lo que les estoy enseñando es la dependencia que nosotros tenemos en Dios, todo lo que, en la manera que dependemos. Ahora, ¿cómo es que el mundo funciona? Mi pregunta, sin Dios. Si Dios nos liga desde la creación y todo lo que hacemos y todo lo que tenemos viene de Dios, ¿cómo es que el mundo vive sin Dios y puede vivir sin Dios? Bueno, eso no lo tengo que figurar. Usted sabe, ¿verdad?, cómo es que la gente vive sin Dios, porque usted y yo estuvimos allí sin Dios. ¿Hello? Usted y yo estuvimos un día sin Dios. Por eso podemos saber cómo es que el mundo funciona sin Dios. ¿Y cómo es que el mundo funciona sin Dios? Pues hacen su propia voluntad, pero no la voluntad de Dios. Y ahí es donde está el problema con el hombre. Entonces, les he mostrado en este momento que cada minuto, cada hora, cada día, cada mes y cada año son dados a usted y a mí por Dios. Y cada año, que es la rueda de la vida, y el tiempo gira hacia adelante en la misma dirección
en la misma dirección conocida y predictiva. ¿Se ha fijado que nosotros vivimos dentro entonces de un tiempo, de un calendario, de un día específico, de horas, ¿verdad? Y nos movemos en ese círculo. Lo que usted haga mientras gira la rueda del tiempo y de la vida será su decisión y será su responsabilidad. Dice bien, lo que gira alrededor de su vida, ¿okay?, es su decisión y es su responsabilidad. Isaías 42, versículo 9, Dios declara dos verdades a sus hijos bien importantes, y por eso estaba hablando acerca de que Dios tiene plan A y tiene plan B, porque el hombre siempre la riega, si me puedo expresar de esa manera. El hombre siempre le falla a Dios, y porque él falla, siempre Dios tiene un plan B. Tiene que lidiar con un plan B. Y vemos aquí el versículo 9 del capítulo 42 de Isaías, precisamente esto. Observe. Dice, el Señor dice, he aquí, dice, se cumplieron las cosas primeras. ¿Okay? Se cumplieron las cosas primeras. En cierta manera, Dios lo que está diciendo, porque Dios, como Él sabe los tiempos, ¿verdad? Y Él ve, o sea, Él es eterno. Él sabe todo lo que va a suceder también, las cosas que van a suceder. Y yo sé que a veces la expectativa o la pregunta de los humanos es decir esto: bueno, si Dios sabe todo lo que me va a suceder, ¿por qué permitió que esto sucediera? Muchas veces las personas se preguntan así. Si Dios sabe lo que iba a sucederme a mí, ¿por qué Él no obstaculizó para que no sucediera? Bueno, Dios sabe lo que va a suceder, ¿ok? Pero nosotros no somos autómatas, no somos robots. Dios nos ha dado libre albedrío y nuestras decisiones Él las respeta. Él nos da a nosotros conciencia, Él nos da voluntad, y lo que hagamos Él lo respeta. Nunca nos va a parar, al menos que sea algo que sea drástico, que el Señor va a decir, no quiero que suceda, ¿okay?, de esta manera como tú quieres. Lo voy a cambiar porque te va a ir mal. Puede hacer eso, y hay mucha Biblia para eso. Pero Dios, en su mayoría de veces, nos da la libertad de escoger y decidir. Y hay de nosotros si decidimos mal. Y por eso es aquí donde el Señor nos da el espacio. Sin embargo, Él tiene un plan B. Porque Dios así es. Dios, el plan B, recuerde que siempre cuando algo nuevo va a suceder, ¿ok?, en la Biblia o lo que sea, es porque Dios sabe que el hombre ha fallado y hay un plan B. Un ejemplo, así rapidito. Tenemos a Adán, que fue creado en el Edén, ¿verdad? La Biblia dice que el hombre fue creado perfecto, o sea, upright, o sea, derecho. Eso quiere decir sin culpabilidad, derecho. Y se mantuvo así por un tiempo, pero él falló. Le falló y quebrantó la ley de Dios. ¿Sí se acuerdan? Hablamos de eso. Entonces, el Señor, ¿usted cree que no sabía lo que iba a hacer Adán? Ya sabía, pero por eso está el plan B. ¿Hello? Amén. Y en el capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, o sea, que Dios Padre, ¿ok?, prometió tener a nuestro Señor Jesucristo para el pago del pecado que el hombre iba a cometer. ¿Hello? ¿Sí entiende eso? Eso está en la eternidad, eso ya estaba. ¿Okay? Pero usted dice, ¿pero por qué Dios permite eso? Porque Dios quiere que usted, su voluntad suya, se someta a la voluntad de Dios. Toda esta historia que se escribe de la Biblia, ¿okay?, es el plan B. El plan A es que todos ahorita estuviéramos como Adán en el principio.
aquí estuviéramos en la tierra. Todos, sin ningún problema del pecado. Ese era el plan A. ¿Alguien me está escuchando? El plan A de Dios es que nosotros, la creación de Él, viviera en la tierra por el resto de la eternidad en la tierra sin haber pecado. Pero como entró el pecado, murió el hombre, porque ese era el problema. El hombre, como él hizo algo contra lo que el plan de Dios, el plan A de Dios, era que viviéramos eternamente en la tierra. Pero como el hombre escogió la muerte, entonces entró el plan B. ¿Sí estamos explicando? ¿Sí entiende? Amén. Ok, ahí vamos. En el versículo 9, el Señor está diciendo, aquí se cumplieron las cosas primeras. ¿Y de qué está hablando aquí el Señor? El cumplimiento de las cosas primeras. ¿Cuáles son las primeras cosas? Las primeras cosas, estas son las que Dios ya hizo en el pasado por la nación de Israel. Y aquí lo vamos a hablar en el contexto de Isaías. ¿Okay? Dios ya había hecho, para Israel, ya había hecho varias cosas que Él iba a hacer. En el libro de Isaías, en particular, los capítulos después que Asiria llevara a Israel cautivo, de acuerdo a la historia, Dios, ¿se acuerda cuándo fue el año que Asiria fue llevado cautivo? Que paró de ser Israel, ¿sí se acuerdan? En el año 722, antes de Cristo. ¿Okay? Israel, las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio, ¿sí se acuerdan? All right. Dios está animando aquí ya en el capítulo 42, okay, estamos hablando, han pasado 10 años, ¿sí se acuerdan? Estamos en 712, han pasado 10 años desde que Israel fue llevado en cautiverio y ya no dejó de existir. Sin embargo, había un remanente pequeño que se quedó de Israel. Y ese remanente pequeño, con Judá y las 2 tribus que quedaron, Dios está animándolos a ellos. Y esto es la información que vemos en Isaías, como el profeta siendo usado, llevando el mensaje a esta gente que había quedado, un remanente de Israel, y a Judá. Dios está animando a la nación de Israel a ver el futuro, ¿okay? A ver el futuro en una perspectiva más brillante. Note el capítulo 41, aquí donde el Señor se los presenta. Note ahí Isaías 41, versículo 1. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio, dice el Señor. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que la siguiese, siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Sí se acuerda de qué está hablando aquí? Todo esto que está hablando es del pueblo de Israel, cuando salió. Note que ellos entraron en el agua cuando estaba partido. Dice que pusieron pie donde nadie había puesto pie. ¿Sí estaban entendiendo? Amén. Cuando Él abrió el mar en 2. Note el versículo 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, dice. Note, ahí está. Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. El Señor hizo esto con el pueblo de Israel. Note el versículo 8, ahí mismo en el capítulo 41. Pero tú, Israel, note, siervo mío, eres tú. Y aquí se refiere a Jacob. Ahora, pero usted dice, pero si aquí ya no existe Israel, ¿por qué está mencionando el Señor 10 años después a Israel? ¿Por qué es esto? Y déjeme decirle esto, ¿okay? En el plan de Dios, Dios ve siempre a Israel uno, no lo ve dos. No lo ve como 2 reinos. Dios siempre lo ve como uno. Y aquí se refiere a Jacob, a Israel, no como 2, sino como uno. Y vemos que en Ezequiel
el otro día, el miércoles, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, verso por verso, y vimos que en Ezequiel el Señor menciona de 2 palos. ¿Sí se acuerdan? Los 2 palos. ¿Quién se acuerda de que enseñé el miércoles pasado? ¿Okay? So, Dios quiere unir a las tribus, las 10 tribus, y las otras 2 las quería unir. O sea, todo el tiempo el Señor los ve como un reino, no los ve divididos. Por eso Él lo habla en este contexto y dice lo siguiente: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacobo, a quien yo escogí. No está hablando de la división del reino, está hablando de una persona, y este es Jacobo, y Jacobo representa las 12 tribus. Note, y dice: a quien yo escogí de descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé, dice, de los confines de la tierra, y de la tierra lejana te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Qué tremendo eso. Vemos que Dios está diciéndole al pueblo de Israel, y ahí le promete de que no le va a pasar nada, que Él va a estar con ellos, ¿verdad? Hasta, acuérdense que han pasado 10 años desde que Israel paró de ser las 10 tribus, y fueron llevados a cautiverio, y hay un remanente pequeño que quedó, pero el Señor está animando a ese remanente y al reino de Judá. Ahora, en la misma manera de lo que el Señor está haciendo aquí, ¿okay? La misma manera, Dios ha escogido a usted y la historia de su salvación, la cual permanece como un testimonio bendito del poder y cuidado de Dios de cada uno de ustedes. ¿Okay? Y ¿no está usted agradecido por las cosas que Dios ya hizo por usted en el pasado? ¿Aló? Yo no sé usted, pero estoy agradecido de lo que Dios hizo ya en el pasado. ¿Okay? El plan A en mi vida ya se llevó a cabo, pero es posible, ¿okay? que si yo no hago lo que Dios me dice en su palabra, es posible que vaya a haber un plan B para mí. Espero de que usted sepa de que hay un plan A y hay un plan B, pero espero de que usted se mantenga en el plan A. ¿Hello? Dios tiene un plan para usted, pero hay de usted si usted produce el plan B. Vemos aquí que podemos aprender de la historia de lo que pasó con Israel y Judá. Podemos aprender que el Señor quiere que nosotros nos sometamos a ese plan de Él. Entonces, si estamos agradecidos con lo que Dios ya hizo en nuestra vida pasada, entonces nadie debe de olvidar, escuche bien lo que voy a decir, nadie debe de olvidar lo que Dios ha hecho por usted en el pasado. Señor. Nadie puede olvidar. Usted necesita recordarlas. Y el Señor le hace recordar aquí al pueblo de Israel precisamente eso. ¿No? El versículo 20, ahí en el capítulo 41, le dice: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. O sea, está hablando el Señor de lo que Él hizo con el pueblo de Israel y lo que continúa haciendo. Note el versículo 22, por favor. Dice: traigan, anúncienos, dice, lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. O sea que yo pienso que cada uno de ustedes, si usted sabe que está viviendo para el Señor, usted sabe lo que viene después de esta vida. O sea, lo que viene después de esta vida es lo que el Señor nos ha prometido. Pero mientras nosotros vivimos en la tierra, mientras la rueda de la vida está dando vueltas, ¿ok? ¿Usted sabe lo que viene en su vida? Usted puede verse de aquí a 5 años. ¿Qué es lo que va a estar haciendo? ¿Se puede ver usted de aquí a 10 años? ¿Qué es lo que va a estar haciendo? ¿Se puede usted percibir con su familia, con sus hijos? ¿Dónde va a estar usted? De aquí 5, 10, 15, 20 años.
Se fija que el plan B en su vida puede cambiar. O sea, del plan A puede cambiar al plan B. Pero el plan B ya es problemático. Podría ser problemático. Ahora, Dios siempre hace de lo malo que hacemos nosotros, siempre el Señor saca algo bueno. Porque Él es Dios. Ahora, pero no por eso nosotros nos vamos a inclinar a vivir una vida yéndose al plan B. Espero que usted respete lo que Dios está planeando hacer con su vida. Se mantenga usted ahí fielmente. La palabra fiel en ese sentido, ¿verdad?, habla de ese plan A que el Señor quiere hacer con usted. Fiel. Amén. A se queda ahí. Y eso es importante. Ahora, recuerde la clase de vida de la cual Dios lo rescató. ¿Se acuerdan la vida que usted vivía antes? Hoy ya se le olvidó. No, pues ahora ya es salvo, ya anda con un trajecito, ya anda con corbata, ya anda bien el pelo bien cortito, bien chaineado los zapatos. Y se nos olvida. Si usted y yo no tenemos cuidado, se nos puede olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en la vida. Y eso, o sea, lo que sucede es como ya estamos bien cómodos, nos podemos olvidar de los demás. Porque, o sea, usted ya recibió, está lleno, está satisfecho. Y entonces, eso es egoísmo y vivir solo para nosotros. Entonces, el cristianismo no es esto. Y el pueblo de Israel hizo algo que Dios no le apareció, y por eso ellos sufrieron las consecuencias. David dedica un salmo precisamente para agradecer a Dios lo que él había hecho en el pasado por su pueblo. Vaya Salmo 66. David usa este salmo para agradecer a Dios lo que Dios había hecho por su pueblo y por su persona. Por su pueblo y por su persona. Salmo 66 dice lo siguiente: aclamad a Dios, con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adora y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ver las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Eso está hablando aquí de lo que hizo con su pueblo, y después habla de lo que Dios hizo con él. Dice aquí, volvió el mar, dice, en seco, pero el río, dice, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida y a nuestra alma. Note, y aquí habla de lo personal, y no permitió que nuestros pies, que dice, resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensañaste como se afina la plata. Note, usted sabe cómo se afina la plata. Se deshace en calderos, obviamente con mucho calor. Estamos hablando de más de 212 grados centígrados para poder hacer líquido, ¿verdad? Y luego la basura de ese metal se va hacia arriba y se puede percibir porque como ya está líquido, y entonces sale lo sucio, y es así la limpieza que hace. Note que la limpieza y la preservación que hace con nosotros Dios, siempre porque nos va a pasar en valles de dolores y angustias. No va a ser fácil. Usted y yo siempre como humanos vamos a pasar a través de tribulaciones y circunstancias que nosotros no queremos pasar, pero es necesario para ver una limpieza, para hacer algo nuevo de nosotros. Amén. Versículo 10, porque dice, porque tú nos probaste, oh Dios. Versículo 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza,
pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos. Ese es ya lo personal. David está diciendo que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré. Note el agradecimiento que está aquí de lo que él hizo en el pasado. El sacrificio de bueyes y machos cabrillos. Sela, venid, dice, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Mire qué lindo. No le da gusto cuando usted, yo no sé a usted, pero yo como cristiano, cuando alguien me habla sobre las proezas de Dios que ha hecho en mi vida o cosas que suceden en la palabra de Dios, yo puedo pasar todo un día, amanecer hablando de la grandeza de Dios. Y no me canso de honrar su nombre y glorificarlo a Él por lo que Él hace y lo ha hecho y lo que sigue haciendo. Y eso debe de ser siempre, ¿verdad?, en nuestro corazón, que no olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, versículo 18, note, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Note, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de mí mi oración, ni de mí ¿qué dice? Su misericordia. La misericordia de Dios obrando en el pecador. Ahora, acuérdese, el Señor nos ha salvado, aquello que Dios nos ha salvado, nos ha dado vida eterna. Estamos en un proceso. Las cosas viejas pasaron, ¿sí se acuerdan? Las cosas viejas pasaron y el Señor está obrando en nuestras vidas. Hay cosas que viejas que en nuestras vidas estaban ahí, que ya no las hacemos porque el Señor hizo la labor. Ahora estamos en un proceso en la vida en la rueda de la vida, que está dando vuelta y está girando, y el Señor está haciendo estos cambios en nuestra vida. Recuerde la clase de vida de la cual Dios lo rescató. Usted y yo debemos de estar agradecidísimos, como David lo está cuando él presenta esto de lo que hizo por su pueblo, pero también por él. Usted debe de olvidar una cosa sobre el pasado, ¿okay? La gente que le hizo daño y la gente que le dañó a usted, que lo ha herido, usted necesita olvidar. Pero de la gente que Dios ha usado, que de alguna manera ha venido a su vida y ha sido de bendición, usted nunca debe de olvidarse de ello. ¿Sí estamos entendiendo? Usted olvídese de los que le hicieron daño, los que le hirieron, pero no se olvide de las personas que han hecho algo por usted de bien. Nunca lo olvide. Y aquí en este contexto, Dios es primero. En este contexto, si Dios ha hecho grandes cosas en su vida, usted no puede olvidar a Dios. No debe de olvidar a Dios. Las cosas primeras pasaron, dice el Señor. Lo que yo estoy trabajando contigo ya pasó. ¿Ok? Lo antiguo ya pasó y hoy voy a hacer cosas nuevas, dice el Señor. La declaración aquí, vemos la primera declaración, que el cumplimiento de las cosas primeras ya pasaron. Aquí casi se puede referir a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, ¿sí no? Aquí el versículo 9, donde dice las cosas primeras ya pasaron. Ya cumplí, ya hice mi trabajo que tengo que hacer, ahora viene lo nuevo, dice el Señor. Y viene la declaración de cosas nuevas. Veamos ahí Isaías 42, nuevo, note. He aquí, dice, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas que dice nuevas, antes que salgan a la luz y yo las haré, dice, notorias. El cumplimiento de las cosas primeras son las cosas que Dios ya hizo por usted y por mí. Amén. Amén. Las cuales debemos estar agradecidos. Señor. Hermano, mire, usted muéstrame un corazón que es malagradecido de lo que Dios ha hecho en su vida, no puede continuar una vida, la vida que Dios quiere hacer nueva en su vida, no puede llegar al potencial que Dios quiere hacer. Porque en primeras cosas no es agradecida, menos va a ser las nuevas que va a hacer el Señor. ¿Alguien me está escuchando? Si Dios va a hacer algo grande y grandísimo a través de una persona después que lo salva,
Okay, el Señor le perdonó el pecado, el Señor lo redimió, el Señor lo puso en una iglesia, el Señor le dio Biblia, ahora el Señor le dio una familia, le dio a sus hijos y ahora están dentro de la voluntad de Dios. Las primeras cosas pasaron, pero todavía falta. No ha muerto la persona. El Señor todavía está trabajando y está desarrollando en la rueda de la vida esta necesidad en las personas. Son la declaración de cosas nuevas. Esta palabra aquí, anuncio, donde dice el versículo 9 ahí, he aquí que se cumplieron, dice, las cosas primeras. Y yo anuncio, dice el Señor, cosas nuevas. Esta palabra anuncio significa proclamar. Dios está comunicando, o sea, proclamando algunas nuevas cosas que Él hará con su gente. Aquí está hablando en contexto con su pueblo. Dios está proclamando lo que va a ser nuevo. Y luego dice, agrega ahí, antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Esa frase o esa expresión, esto significa que antes que sucedan las cosas nuevas que Dios va a hacer, Él las revelará antes que sucedan. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y es exactamente la manera como Dios opera. Fíjense bien esto, ¿ok? Dios nunca va a hacer algo si no lo ha anunciado antes. ¿Okay? Siempre va a anunciar algo antes de que suceda, lo va a anunciar. Y eso es lo que es profecía. La Biblia nos enseña, o sea, la palabra de Dios nos enseña eso. Dios va a hacer algo, o que en el futuro lo va a anunciar. Por ejemplo, la venida del Señor Jesucristo lo anunció. Desde Génesis 3:15 lo anuncia. La venida del Señor fue anunciada. Okay. Los profetas, Juan el Bautista fue anunciado 400, casi 500 años antes de que Juan el Bautista naciera. 700 años, básicamente. Porque Isaías menciona también a Juan el Bautista. El Señor, algo que va a hacer, siempre lo anuncia. Vaya a Amos, por favor, no pierda ahí Isaías. Amos, el libro de Amos, es una epístola ahí de Amos. Capítulo 3, está ahí entre, usted sabe, los 12 profetas menores, ¿verdad? Después de Daniel, se va a los profetas que siguen, son profetas menores, después de Daniel, y va a encontrar en medio ahí, a Amos, ahí por ahí, lo va a encontrar, antes de Abdías. Si no lo encuentra, escuche lo que dice la palabra de Dios. Amos, capítulo 3, y el versículo 7. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Dios nunca va a hacer algo si no lo va a revelar. Porque Dios no es un Dios que se esconde para hacer algo. Él nos anuncia lo que va a hacer. Es más, ya está en la palabra de Dios anunciado. Okay. Aquí está todo lo que el Señor va a hacer, ¿no? Si usted ve Apocalipsis, todo lo que va a acontecer en Apocalipsis ya está aquí escrito. Amén. Por eso no necesitamos a alguien que nos venga a revelar lo que está escrito. Ya está revelado por Dios, no por el hombre, sino por Dios. Dios inspira al hombre a escribirlas. Amén. Y es así como tenemos la palabra de Dios. Versículo 8 dice la palabra de Dios: si el león ruge, ¿quién no temerá? Es una buena metáfora, ¿no? Una buena ilustración, una buena nota para explicar. Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Quién lo hará? ¿Quién no lo va a proclamar? Si Dios habló. El Señor está aclarando de la manera que Él funciona y opera. ¿Okay? La Biblia no habla de secretos, habla de revelación. La Biblia nos revela lo que somos, lo que verdaderamente somos. Por eso la Biblia habla bien claro acerca del pecador. Usted y yo somos pecadores inmundos y nos confronta el Señor cara a cara. Y nos llama y habla del infierno bien claramente, habla del cielo claramente y habla de la condenación claramente. Habla acerca de los que viven en mentira. Presenta a Satanás como el padre de mentira, y aquellos que practican la mentira vienen a ser hijos de él. O sea, el Señor bien tremendo, bien claro la palabra de Dios.
el capítulo 42 de Isaías, vemos a Dios revelar a sus hijos la venida del Mesías y su misión. Ahí en el capítulo 42, veamos ahí rapidito. Acuérdense que el Señor está hablando aquí que va a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Las cosas viejas, o sea que ya habían pasado, y ahora el Señor está haciendo cosas nuevas. El capítulo 42 dice lo siguiente. Yo voy a leer el versículo 1 al 8. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Esa es profecía. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra, que dice, justicia. Eso quiere decir perdón. Y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios creador del cielo, de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré. Está hablando del Señor Jesucristo. Por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Escuche, para que abras, que dice, los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Punto. Ahora, habiendo dicho esto, las cosas nuevas que Dios está haciendo o haría para el pueblo de Israel aquí, ¿verdad?, es que el Mesías iba a venir. En otras palabras, las cosas nuevas que Dios está haciendo en comparación de las cosas anteriores que el Señor había hecho, es que el Señor llamó a la nación de Israel para que llevara el mensaje al mundo entero. Esa es la realidad, ¿ok? Dios llamó a un pueblo total, no solamente una persona, a un pueblo, para que llevaran el mensaje de Dios al mundo entero. Pero la nación nunca lo hizo. Ellos fueron negligentes en llevar el mensaje de Dios al mundo. Entonces ellos no lo hicieron. Entonces hoy Dios hará algo nuevo. Plan B. ¿Alguien me está escuchando? El plan A era de que el pueblo de Israel llevara el mensaje al mundo. Pero el pueblo de Israel no lo llevó el mensaje. Entonces viene el plan B. Y el plan B es que el Señor hoy, Dios llama a una persona de la simiente de Israel, llama a una persona de la tribu de Judá, hijo de Israel, fue escogido. El rey David fue descendencia de Judá, los descendientes de la tribu de Judá, de la cual nuestro Señor Jesucristo nació. Gloria a Dios. ¿Okay? Hará una cosa nueva, dice el Señor. Estamos hablando en el contexto de la profecía. El pueblo de Israel fue escogido para llevar el mensaje. Ahora Dios manda a su Hijo para que lleve el mensaje, porque su pueblo no lo hizo. Ahora el Señor manda a Jesús. Jesús viene y muere por el pecado del mundo y establece su iglesia y manda a todo el mundo a hacer lo que Israel no hizo. Establece su iglesia y manda a todo el mundo a hacer lo que Israel no hizo. ¿Manda a quién? A la iglesia. ¿A quién manda? La iglesia. Él es fundador de la iglesia. Él murió por la iglesia. Ahora fíjense bien. A la iglesia se le dio el privilegio de convertirse en dos cosas. Y con esto, ese es el mensaje. Aquí es donde vamos a aplicar la palabra de Dios. ¿Okay? A la iglesia se le dio el privilegio, eso es lo nuevo que Dios hizo, ¿okay?, de convertirse en dos cosas. Número uno, Dios dio a la iglesia de que se convirtiera en una luz en el mundo. En una luz en el mundo. Y eso es lo que dice el versículo 6, ahí en el capítulo 42, note, de Isaías. Dice: yo, Jehová, te he llamado, note, en la justicia, y te sostendré por la mano. ¿Ok?
Este es Cristo, ¿ok? Pero Cristo es el fundador de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. ¿Ok? So, note, yo Jehová te he llamado, dice, en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Por qué dice? Por luz de las naciones. O sea, hablamos del Mesías, pero el Mesías, obviamente, nosotros representamos al Mesías aquí en la tierra. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Esa es la doctrina preciosa de la palabra de Dios. ¿De quién está hablando el Señor ahí? Está hablando de el cristiano ahora aplicado a nuestra vida. O sea que usted dice, pero eso es Isaías, eso aplica para el pueblo de Israel. No, aplica para nosotros porque está ligado con Cristo. Y Cristo es la iglesia. ¿Verdad? Él es el fundador de la iglesia. Él es en base a la sangre preciosa de Cristo y la muerte de Él, la iglesia existe. La iglesia no existiría si Cristo no murió por la iglesia. Sí, Señor. Él es la representante de esto. Vaya a Efesios capítulo 5 y aquí está la aplicación de lo que vamos a aplicar esta mañana. Note lo que dice la palabra de Dios. El Señor va a hacer algo nuevo con la Iglesia Bautista de Los Ángeles, ¿verdad? Este año. Y primero Dios, que usted, hermano, haga lo que el plan A que Dios tiene para nosotros. Que el Señor no tenga que tener un plan B para nosotros, amén. Que sigamos el plan A y que el Señor sea glorificado en el plan A en nuestras vidas. Note Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais, que dice, tinieblas. ¿Quiénes son erais? ¿De quién está hablando? De nosotros. Nosotros antes vivíamos en ¿dónde? En las tinieblas. ¿Ok? Mas ahora, ¿qué dice? Sois luz. Gloria a Dios. Sois luz, hermanos, en el Señor. Note. Andad, dice, como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer luz. Eso es lo nuevo que el Señor está haciendo a nosotros en el giro de la rueda de la vida y del tiempo en lo que usted representa su vida. ¿Okay? El Señor lo salva. ¿Okay? Esas son las pasadas cosas. El Señor le da una nueva vida, una nueva perspectiva de la vida. Le da a su esposa, le cambia su corazón, al esposo le cambia su corazón, a sus hijos lo pone en la familia del Señor. Somos parte del plan divino, ya entramos a ser parte del plan divino del Señor. Ahora estamos dentro de lo que el Señor está haciendo. Las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas. Y lo nuevo que el Señor quiere hacer con nosotros es que nosotros seamos luz, ya no tinieblas. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz, dice la palabra de Dios. Por cierto, esto nos lleva a Primera de Pedro, capítulo 2, donde el apóstol Pedro habla precisamente sobre el privilegio de ser pueblo escogido de Dios. Note lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 2, 9. Dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje, ¿qué dice? Escogido, real sacerdocio. Aquí está hablando a los cristianos, porque esta epístola fue mandada a los cristianos, ¿ok? A las iglesias. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido. No está hablando del pueblo de Israel. ¿Okay? Ellos fueron escogidos para llevar el precioso evangelio, pero ellos no lo hicieron. Entonces, ahora nosotros somos los escogidos, el privilegiados. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que debemos de hacer. O sea, la iglesia, estamos hablando en la escuela dominical, que la iglesia, debe demostrar la responsabilidad por la cual fue establecida. Y, las iglesias, hermanos, de nuevas testamentarias, que son, las iglesias que Cristo murió por ellas, y cuando nosotros hablamos de la iglesia cristiana, estamos hablando
de aquellas personas, cada una de las personas que conforman la iglesia o que forman la iglesia, cada una de ellas vinieron a recibir a Cristo como su único Salvador, porque Cristo murió y pagó por ellos, los pecados son perdonados, ellos piden perdón al Señor para que les dé perdón y piden vida eterna porque hay que pedirla. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque por el corazón porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces, si no confesamos, no recibimos. Entonces, el Señor, ese es el proceso, es parte del proceso. Venimos a ser, ¿verdad?, redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Ahora, siendo salvos, venimos a ser parte de la familia del Señor, de la iglesia, y ahora fuimos nosotros tinieblas, ahora venimos a ser luz como Cristo. Cristo, en el capítulo 12 de San Juan, habla de que Él es la luz del mundo. Y si Él es la luz del mundo, nosotros somos las chispas del mundo. Amén. Somos chispitas. Él es la luz, la mayor luz. Nosotros somos las chispas. Amén. Y usted sabe que en la mera oscuridad una chispa brilla, ¿sí o no? Por muy diminuta que sea una chispa de fuego, en la oscuridad se va a ver inmediatamente. Y eso debe de ser el testimonio de la vida suya y de la vida mía, de lo que Dios ha hecho. Y por eso debemos estar agradecidos del privilegio que Dios nos ha dado de ser luz a este mundo de oscuridad. ¿Sí estamos entendiendo? Dios, por cierto, promete cuidar y defender a sus mensajeros. ¿Sabía usted eso? Mire, allá en Isaías, capítulo 42, el Señor dice, el versículo 6, dice, ahí donde estábamos leyendo, donde está la luz, dice, yo Jehová te he llamado en justicia. ¿Y qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Y te sostendré, dice. ¿Por la qué? Por la mano, ahí está. Te guardaré y te pondré por pacto. O sea, el Señor, lo que hizo con el Señor Jesucristo es sostenerlo, y todo lo que hizo con el Señor Jesucristo va a ser exactamente lo mismo con la iglesia. Con la iglesia. ¿Y la iglesia quién es, hermano? Nosotros. Se fija que la importancia de la relación que nosotros tenemos con el Señor y el vínculo que Él prepara para nosotros, de poder nosotros someternos al plan que Él tiene para nosotros. Plan A, por supuesto. Después de haber sido salvo su servidor, el plan era conocer y ser discípulo del Señor. Una vez que somos salvos, queremos ahora hacer lo siguiente, lo que Dios va a hacer. ¿Y qué es lo que es siguiente? Va a ser un discípulo de nosotros. Y comenzamos a aprender lo que no sabemos. Y luego entramos a la voluntad de Dios y comenzamos a hacer lo que debemos de hacer. Y Él nos sostendrá, Él nos guardará, pero Él quiere que seamos luz. Somos escogido pueblo de Dios precisamente para esto, para que llevemos nosotros a este mundo lo que el Señor ha hecho por este mundo. Amén. Y sabe que si usted y yo no vamos, nadie va a ir. Nadie va a poder ir. Porque, tiene que haber alguien muerto, en este caso, haber entendido que Cristo murió y pagó los pecados por Él. Y por eso, hermanos, los que vamos y entendemos esto, se nos hace fácil ir, porque sabemos lo que Dios ha hecho. Cristo hizo por nosotros. Y entonces es una carga, es una carga que nosotros debemos tomar personalmente. ¿No le da pesar a usted lo que está viendo, en el mundo? ¿No le da pesar personas que a veces hablan sin saber lo que están hablando? Cuando se refieren a las cosas eternas, cuando se refieren a Dios, o cuando se refiere a la iglesia, o cuando se refiere a la Biblia. Gente a veces habla ignorantemente, solo hablar por hablar. Y usted escucha y dice, personas de qué están hablando. Porque están ciegos. They're blinded. Están ciegos. Y ellos, están yendo, rumbo al infierno. La palabra de Dios nos enseña
allá en el Salmos 34. Note lo que dice la palabra de Dios sobre el Salmos 34 y el versículo 7. Salmos 34. ¿Estamos ahí? Versículo 7 dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso quiere decir que, los hijos de Dios están siendo protegidos por las entidades angelicales que trabajan precisamente para hacer la protección de nuestras vidas y nos guían. El trabajo que nosotros hacemos, llevar el precioso evangelio, de compartir el precioso evangelio y comenzar a hacer luz al mundo, el Señor va a protegernos, va a cuidarnos. Vaya al capítulo 40, ahí al Salmo 41, note lo que dice la palabra de Dios, Salmos 41, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Hello? Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama, dice, en su enfermedad. O sea, el Señor va a defender a la persona que ve por los demás. Ve al pobre, ve a la necesidad de la persona que no tiene a Cristo. Ve que, hermanos, las familias están divorciándose, se están peleando por cualquier cosa, cosas materiales, cosas insignificantes, y necesitan dirección, necesitan ayuda, y de la manera que pueden sobrevivir en este mundo es que se sometan a la voluntad bendita de Dios. Pero se necesita un advocate, se necesita un representante, se necesita una persona, un agente que represente a Dios. Y esa es la verdad que usted y yo creemos. Entonces el mundo necesita esta verdad. Amén. Pero si nosotros no vamos, si nosotros nos exponemos, ¿cómo van a conocer la verdad? ¿Cómo van a ser expuestos a la verdad si usted y yo somos negligentes a hacer nuestra parte? Amén. No sé si alguien me está escuchando. Entonces, si usted todavía no está haciendo la luz que debe de ser, quizás sea la nueva cosa que Dios quiere hacer a usted en este año. La nueva cosa que usted necesita hacer este año. De comenzar a hablar lo que antes no hablaba. Y en vez de ir a chambrear con alguien ahí, a los vecinos, mejor es llevar el precioso evangelio a las personas. En vez de estar viendo televisión y gastando el tiempo por gusto, hay alguien que necesita saber de la verdad del evangelio. En vez de estar durmiendo una hora más ahí rascándose la panza, necesita llevar el precioso evangelio a alguien que lo necesita. Necesitamos agarrar esto personalmente. Esa es una carga personal. Si no lo hacemos personal, no tiene significado este mensaje. Perdón, no tiene ningún significado. Solo lo vamos a escuchar de lejos, solo lo vamos a distanciar, y qué bueno que otros lo hagan, pero ¿y qué de usted? ¿Qué de usted? Amén. Y cuando decimos que amamos al Señor, yo le creo. Pero el amar no solamente se expresa con la boca, sino que se hace. Sí, Señor. El amor se hace, se lleva a cabo actuando. Esa es la manera que nosotros mostramos el amor. Dios quiere, Dios nos ha dado el privilegio a la iglesia de venir a hacer luz al mundo. Número 2, el Señor nos ha dado el privilegio no solamente de ser luz, pero también venir a ser un defensor de la vida espiritual. Un defensor de la libertad espiritual. Escuche bien, un defensor de la libertad espiritual. Veamos otra vez a Isaías. Note lo que dice ahí en Isaías 42 y el versículo 7. ¿Okay? El llamado está en el versículo 6, pero aquí está, note, la visión de la misión. Aquí está la misión. ¿Okay? El llamado está en el 6, el 7 está la misión, y aquí está la misión. ¿Cuál es la misión? Para que abras los ojos de los ciegos. ¿Para que qué dice? Para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ese es el trabajo de nosotros.
Esa es la iglesia, el trabajo de la iglesia. Es el trabajo de Cristo, pero Él lo delegó a nosotros. Y Él lo hace a través de nosotros, hace ese trabajo. Porque por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, entonces hace el trabajo el Señor. No sé si me explico. ¿Okay? Entonces, nosotros venimos a ser un defensor de la libertad espiritual. ¿Okay? Estas son nuevas cosas que nuestra iglesia debería de considerar hacer en este año. Especialmente aquellos que nunca lo han hecho. Que han venido a la iglesia con buen tiempo, a lo mejor usted lo hace, quizás esporádicamente, pero nunca se ha sometido al programa de la iglesia. ¿Por qué no se somete al programa de la iglesia? Y así se envuelve, y comienza algo nuevo en este año, y usted da tiempo más específico para hacer la obra de Dios, porque la iglesia existe por esto precisamente. Sí, Señor. La iglesia no existe para tener una escuela cristiana. La iglesia no existe para tener un grupo de hermanos y venir y estar con corbatas y vestirnos bien y comer y tener fellowship. La iglesia no existe para eso. La iglesia existe para hacer saber a Cristo en el mundo. Amén. Si no estamos haciendo eso, entonces el cristianismo no es el correcto cristianismo. El verdadero cristianismo es anunciar que otro que no conoce de esta verdad, otro lo escuche. Ese es el verdadero cristianismo. ¿Alguien me está escuchando? Somos somos defensores de la libertad espiritual. En otras palabras, nosotros vamos para abrir los ojos a los ciegos. ¿Ok? Cuando decimos abrir los ojos a los ciegos, es que lo que necesitamos hacer nosotros solamente ser el bastón y dejar que Cristo abra los ojos a las personas. Pero necesitamos ser el bastón para atraerlos. Si una persona es ciega, entonces decir, aquí está, agárrese de aquí, yo lo voy a traer a Cristo. Y la persona viene, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Siguiéndome, yo lo traigo a Cristo. Cristo, aquí está esta persona, ¿verdad? Dale su vista, Señor, por favor. Y Cristo le va a abrir los ojos. Pero necesita un bastón. ¿Hello? Necesita un bastón el ciego. Y necesita, traerlo al Señor. Por cierto, note el versículo 16, ahí en Isaías 42, dice la palabra de Dios, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré, andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Quién está hablando? Dios está haciendo. Estos ciegos que no pueden ver con la ayuda del Señor, pero necesitan un bastón para llevarlos, porque como ellos no saben dónde está, necesitan un bastón, y el bastón es la iglesia, y la iglesia es usted y yo. Cuando somos negligentes a esto, hermanos, mucha gente va a padecer, mucha gente va a sufrir. Y si la sociedad en la cual vivimos está llena de pecado y llena de inmundicia y pudrición, es la culpa de la iglesia que no hace su trabajo. Márquelo, que es la verdad. Hay estadísticas inmensas sobre esta gran realidad. Cuando la iglesia no hace su trabajo que debe de hacer, right, entonces nosotros estamos mandando literalmente a la gente al infierno, porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Estamos aquí para abrir los ojos de los ciegos, pero es Dios quien lo hace. Amén, hermanos. Amén. Pero nosotros los dirigimos, el bastón somos nosotros. Les enseñamos la palabra de Dios. Para sacar también, dice, de las cárceles a los presos. Es interesante esa expresión. Nosotros vamos a sacar de las cárceles a los presos. El versículo 7 dice eso, ¿no? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos. Esto es literal, hermanos, ¿ok? Eso es literal. Hay gente encarcelados contra su propia voluntad. Encarcelados. Contra su propia voluntad. Y estoy hablando de niños, jóvenes, adultos, quienes son víctimas de tráfico sexual, por ejemplo, ahorita. Esa gente están ahí, ¿qué debemos de hacer con estas personas? Orar por ellos. Y si se puede hacer algo para, hacer esto, saber porque esto es real. Eso es tremendamente real.
Ahorita vi una información de una jovencita que estuvo en la cárcel por 10 años. Parece que mató o sea que esta muchacha, alguien la vendió a otro camarada, se la vendió, o sea, para tener sexo con esta muchacha de 16 años de edad. Viene la muchacha, ¿verdad? Siendo abusada y estando en esta condición, lo que hizo que, como pudo, ella agarró el arma del camarada y le disparó y lo mató. Huyó y la agarraron. Cuando agarraron, en ese entonces no estaba la ley que está ahorita, de hashtag, y toda esa cuestión, de los abusos que están habiendo ahorita de las mujeres, y eso ahora está bien fuerte, de que las mujeres pueden pedir ayuda y entonces las pueden escuchar. En ese entonces no estaba esa ley, y entonces ella, 16 años de edad, fue parar a la cárcel por eso, 10 años. Ahorita le acaban de dar perdón porque ya entró esta ley, y entonces han considerado que la situación de ella fue abuso. Pues la vendieron en contra de su voluntad. Esto está sucediendo. Y por supuesto hay también otras situaciones que se dan, ¿verdad? Que hay personas que están siendo abusadas en contra de su voluntad en diferentes criterios, en la vida, en la sociedad. Y entonces estas personas están encarceladas literalmente contra su voluntad. Y por ellas necesitamos ser de bendición, orar por ellos. Y si conocemos a ellos, poderles ayudar a salir de esas situaciones. Amén. Y por supuesto todo esto es en base al tema bendito del Evangelio. Luego dice ahí la palabra de Dios, aquellos que son prisioneros por su propia voluntad, que dice que están encarcelados en sus propias tinieblas. Note lo que dice el versículo ahí al final, 7. Y dice de los presos, dice de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Casas de prisión que moran en tinieblas. Esto se refiere a aquellos que son prisioneros por su propia voluntad, quienes están en las tinieblas. Ellos, las tinieblas porque no tienen la verdad, no tienen la verdad. Ellos están allí en la mentira, y entonces viven en la mentira. Necesita alguien que los saque de esa situación. Por cierto, la palabra de Dios solamente puede ponerlos en libertad. Amén, hermanos. Amén. ¿Se acuerda cómo Dios lo sacó a usted de donde usted estaba? Esto significa que estas personas son ciegos por la ignorancia de Dios. Esto es el estado de todo el mundo que nos rodea. Todo el mundo, hermano, está ignorante de la palabra de Dios, y por eso necesita ser sabido de que hay perdón, y hay perdón de pecados, y esto es Cristo quien murió por ellos. Ahora déjenme terminar con esto. Si nosotros no vamos como Dios nos lo declara en la comisión, ir a todo el mundo, porque esa es la gran comisión, y eso Dios nos está diciendo a todos, hermanos, todos, el que es cristiano, que estamos hablando del cristiano, ¿okay? Todos debemos de participar en esto. ¿Okay? Y no solo es dado, el cristianismo no solamente venir a la iglesia y sentarse y recibir la bendición de la palabra del Señor. Gloria a Dios por los que vienen, y yo los felicito, los que vienen constantemente y son fieles a venir. Gloria a Dios, y Dios los bendiga por eso. ¿Okay? Pero no se trata el cristianismo solamente de eso. El cristianismo verdadero, hermanos, para vivir dentro del tema, del plan de Dios bendito, mientras Él está rodando la rueda de la vida en nosotros, y Él cumple el plan B en nosotros, el plan A en nosotros, ¿right? Necesitamos someternos a hacer lo que el Señor nos manda hacer. La gran comisión es para todos, no solamente para el pastor y los líderes de la iglesia. Ahora, si nosotros rehusamos, ¿okay? Note cómo las cosas pueden girar a cambiar en la perspectiva. Vaya ahí a Isaías 42, observe el versículo 18. Observe el versículo 18. Dice el Señor, sordos, ¿qué dice, hermanos? Oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Ahora, es interesante lo que está diciendo, porque está hablando el Señor aquí de que se le vaya a abrir los ojos a las personas que están ciegos, ¿verdad? Ahora no te dice el versículo 19, ¿quién es ciego? Sino que mi siervo, ¿ok? ¿Quién es sordo? Como mi mensajero que envié. ¿Quién es ciego como mi escogido? Y ciego como el siervo de Jehová.
Hello. Que ve, dice, muchas cosas y no advierte. Que abre los oídos y no oye. ¡Wow! Jehová, dice, se complació por amor de su justicia y magnificará la ley, engrandecerla. Y eso habla del plan B. Habla del plan B. El plan A es que nosotros obedezcamos, sigamos el plan de ir, ¿verdad? Y mientras vayamos en el plan A, Dios nos va a bendecir, Dios va a abrir las puertas de la abundante en la vida de nosotros. El Señor nos va a estar usando, vamos a ver almas caminar en los aros de las iglesias, ser salvos, ser transformados, vidas, familias, o sea, comunidades, naciones, ser transformadas. Pero el pueblo, cuando el pueblo de Dios está oyendo y viendo y dirigiendo a los ciegos y a los sordos. Pero ¿qué dice de los siervos que oyen y no advierten? Y de los que ven y no ayudan. Ellos son los sordos. En otras palabras, la moneda se da vuelta. Y entonces, fíjense bien, el Señor nos está diciendo, las cosas viejas pasaron para ustedes, ahora he hecho algo nuevo, ¿verdad? Ustedes son escogidos para llevar el mensaje, ahora quiero que ustedes lo hagan, quiero que ustedes agarren esta carga, ¿verdad? Como yo la tengo, por cierto, si usted le pregunta a Dios cuál es la primera carga que tiene sobre la humanidad, es de que sean salvos. Por eso vino Él a morir por ellos, por todos. Si usted le pregunta la primera cosa que la iglesia debe hacer, que usted puede hacer para Dios, si usted le pone a la disposición, Señor, ¿qué quiere que yo haga? De ganar almas. ¿Para qué estás preguntando tantas cosas? Usted, ahorita que estamos estudiando los dones del Espíritu, pastor, ¿y cuál es mi don? Vaya a ganar almas primero. Y vaya a darse cuenta, o sea, cómo el Señor va a desarrollar ese don. Y ahí comience. Y usted va a ver, o sea, en eso usted comienza. Y muestra a Dios lo que Él quiere hacer en el plan A de usted, antes de que vaya al plan B. Porque el plan B puede ser que el Señor haga algo en contra de usted. Y no le va a gustar. Porque, hermanos, sabemos, pero no advertimos. Vemos la necesidad, pero no hacemos saber. No hacemos los sordos, los ciegos, pero nosotros nos convertimos entonces en los ciegos y los sordos. ¿Se imagina? Cuando el Señor dice, pero si ustedes son los que son la luz, ustedes son los que ven la luz, ustedes son la luz para que muestren a aquellos que no tienen luz.